Llevamos alrededor de 30 años de vivir en un sistema que se ha vuelto sumamente corrupto y cada vez esa corrupción ha ido creciendo. Nosotros empezamos la nueva era democrática en 1985 y cada 4 años cambian los gobiernos, pero tenemos una democracia puramente electoral. La gente va y vota por el siguiente, pero estos personajes tienden a ser cleptodictadores. Son gente que llega al poder, está ahí por 4 años, saben que van a estar ahí solo por 4 años y se dedican a robar todo lo que puedan. Para luego retirarse con todo lo que pudieron llevar del erario en algún otro país. Y eso se ha vuelto como su plan de acción desde el 85. Atrás de eso hay toda una estructura criminal que viene de la época de la guerra. Nosotros tuvimos 30 años de guerra civil y cuando esa guerra termina, el ejército tenía muchísimo poder y controlaba puestos clave como aeropuertos, fronteras, ferrocarriles, y teniendo todo eso bajo su control, se volvieron el crimen organizado y empezaron a traficar todo lo que se puede traficar, desde drogas, armas, vehículos robados, personas. Entonces, tenés estos personajes que llegan cada 4 años y se van, y atrás cogobiernan con esta estructura criminal. Entonces, hay algunos gobiernos que han sido mejores que otros simplemente porque no se asocian con esa estructura, simplemente trabajan en paralelo y los peores casos trabajan en conjunto. Y eso es lo que ha pasado cada vez más durante las últimas 3 administraciones. Y luego esta última administración, la de Alejandro Yamatei, no solo fue corrupta, sino fue sumamente represiva. Y empezaron a utilizar el sistema judicial y en general el Estado cooptado para perseguir a cualquier persona que consideraban oposición o incómoda o voz crítica. Y así es como empiezan a perseguir a la prensa y a los periodistas y a mi papá. Dentro de ese contexto, creo que los guatemaltecos verdaderamente están hartos de la situación y encuentran en Arévalo el candidato antisistema. Es el candidato que viene de afuera, que no tiene nada que ver con esas estructuras criminales y corruptas de los últimos 30 años, y votan por él. Y es interesante cómo llega, porque también fue una gran sorpresa. Los candidatos punteros, el oficialismo tenía básicamente 3 candidatos que eran de ellos y que querían que llegaran al poder, porque cualquiera de esos 3 iba a mantener su impunidad y estas operaciones de corrupción. Entonces, durante el proceso electoral, a cualquier candidato que vieron como competencia y que iba de puntero en las encuestas, se encargaron de eliminarlo utilizando el Tribunal Supremo Electoral. Y así ellos estaban convencidos que la gente, los guatemaltecos, iban a poder escoger únicamente entre sus 3 candidatos. Y lo que no se dieron cuenta es que al eliminar a todos los otros candidatos y dejar solo los candidatos esos 3 candidatos del oficialismo, le abrieron paso a un candidato que venía atrás, que es Arévalo, y eso le permite a él llegar a la segunda vuelta. Y luego en la segunda vuelta, que también hace el oficialismo un esfuerzo titánico, usando todo el poder del Estado para sacarlo de la contienda, eso les jugó en contra y en lugar de lograr lo que querían, básicamente fue
la mejor campaña que pudo tener Arévalo, que era el candidato antisistema, y que llega prometiendo que va a restablecer la democracia, restablecer las libertades y la lucha contra la corrupción, que es el flagelo más grande de Guatemala y lo que le ha robado la esperanza a los guatemaltecos y por lo que hay tantos migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. José, con tantos poderes alrededor creados a través de la corrupción en Guatemala, ¿podrá Arévalo desmontar todo ese aparataje que hay? Esa es la gran pregunta. ¿Lo dejarán? ¿Podrá? Pues es un gran reto. Yo creo que ahora lo que él tiene a su favor es a los guatemaltecos. Los guatemaltecos que votaron por él y ese apoyo del electorado es importante y él lo tiene que capitalizar, por un lado. Pero creo que sí hay dos grandes retos. Uno que es de ahora al 14 de enero. La transmisión de mando es el 14 de enero a las 14 horas. Eh, Entre ahora y ese momento, estas estructuras que están ahí van a hacer todo lo posible y utilizar todo su poder para intentar boicotear lo que queda de tiempo en este proceso de transición y ya empezaron. ¿Qué implicaría que le quiten la personería o que borren al Movimiento Semilla, que es el partido de Arévalo? ¿Qué implicaría en términos de este equilibrio de poder? Pues el presidente llegaría al poder, pero al no tener partido, automáticamente todos los miembros del partido en el Congreso desaparecerían. Entonces, eso hace su trabajo muchísimo más difícil. Y luego creo que, y eso es conectado con el segundo reto del que te hablaba, que es después de la toma de posesión, que es que el partido Semilla, si logra luchar contra estos esfuerzos de criminalizar el partido, eh, tiene que ser muy hábil el partido y el presidente en hacer alianzas con otros partidos en el Congreso y con diferentes sectores en Guatemala para tener un plan de gobernabilidad. Y eso significa que tendrá que hacer algunas negociaciones, ceder en algunos puntos para poder tener la fuerza que necesita en el Congreso para gobernar. De lo contrario, va a ser un periodo muy desgastante y con pocos avances, porque si no logra eso, el Congreso lo va a tener en contra y también lo otro que tiene en contra son las cortes que fueron nombradas por esta administración, la que todavía está en el poder. Y entonces creo que esos son los grandes retos. Dentro de ese plan de gobernabilidad también tiene que restablecer un proceso transparente y basado en capacidad y honorabilidad y meritocracia para nombrar nuevos miembros de las cortes. Las cortes en Guatemala ya cumplieron su periodo, pero esta administración logró mantenerlas porque le convenía, pero ya toca renovarlas y eso es otra parte importante de este proceso. Y creo que algo que me habías preguntado antes es que en el caso de mi papá, por ejemplo, creo que ahí es donde está también la esperanza, que si un gobierno decente llega al poder y retoma el sistema y limpia el sistema judicial y hace que verdaderamente funcione como debe ser y que haya jueces imparciales que están enfocados en las leyes y en hacer justicia. En ese caso, mi papá estaría automáticamente en libertad porque cualquier juez imparcial al que le llegue ese caso en una apelación
y revise todas las pruebas, va a darse cuenta que el caso fue fabricado. He escuchado, he visto el entusiasmo de los guatemaltecos que están en el exilio, festejando el triunfo de Arévalo y soñando con el regreso o la restauración de la democracia en Guatemala. ¿Este festejo significa que ya los exiliados pueden regresar? Yo creo que esa es la esperanza y eso es lo que todos quieren y buscan, pero creo que por lo menos antes de que Arévalo llegue al poder el 14 de enero, creo que todo sigue igual, e incluso habrá estas batallas de aquí al 14 de enero, que van a ser unos grandes retos, pero creo que una vez llegue Arévalo a la presidencia, todo puede cambiar y eso podría abrir el país para que regresen los exiliados. Creo que si regresaran hoy, es el sistema corrupto todavía está ahí, está haciendo todo lo posible por mantenerse y haría todo lo posible por seguir persiguiendo a las personas que tuvieron que estar al exilio y de ser posible tenerlas en prisión. ¿Es Arévalo alguien seguro? ¿Es Arévalo alguien en que no hay que dudar que va a hacer las cosas correctas? Yo creo que Arévalo es decente, es una persona decente con una trayectoria limpia y creo que si mantiene sus principios y convicciones, no tengo duda que puede hacer un buen gobierno y enfrentar estos grandes retos. Pero sí creo, como te decía al principio, que tiene que enfocarse mucho en hacer alianzas y que le permitan gobernar. Si no logra hacer esas alianzas, creo que va a ser muy complicado su periodo. Pues la última sería que si tu papa recupera la libertad como todos nosotros queremos, el periódico revive, que lo cerraron, fueron obligados a cerrarlo. El periódico tendría otra vez vida. Pues eso es una esperanza que tenemos todos en la familia, en el equipo del periódico que ahora está por todos lados y los guatemaltecos. Hay ciertas cosas que hay que hacer antes. El periódico dejó de publicar y ahora queda una empresa en su mínima expresión que está trabajando para hacerle frente a todas las obligaciones financieras que quedaron pendientes, porque parte de ese proceso de persecución fue ahorcar al periódico financieramente. Pero creo que una vez se pueda hacerle frente y cerrar este capítulo financiero del periódico, creo que no hay nada más que todos querramos que relanzar el periódico y seguir haciendo